¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Bienvenidos a su podcast Ubícate, un podcast de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia y de Geo Bolivia. Sean bienvenidos a este quinto y último capítulo de nuestra segunda temporada. Realmente felices de poder contar ya con una segunda temporada que ha llevado para ustedes gran información geográfica desde diferentes ámbitos. Y hoy cerramos esta segunda temporada ansiosos de comenzar la tercera con gran información y una recapitulación de todo lo que hemos llevado adelante en estos 5 capítulos. Sean bienvenidos, comenten, interactúen con nosotros, porque aquí vamos a saber dónde estamos para saber a dónde vamos. Sean bienvenidos. En este espacio quiero saludar a mi colega César. ¿Cómo estás? ¿Emocionado? Sí, súper feliz. Otra vez estamos con Ariel y aprovechamos de saludar a Susan, que es parte de GeoBolivia. Es la funcionaria más antigua de GeoBolivia, en realidad, dentro de la vice. Pero es muy joven, porque si lo dices así... No estoy yendo en ese lado. Y sí, tienes toda la razón. Felices porque, bueno, tenemos a Ariel otra vez, que estuvo en el primer capítulo de la temporada esta que abrimos. Y con información muy interesante, capítulos que sí nos han dejado pensando en varios temas. Y bueno, quiero aprovechar para felicitar a Ariel, al equipo de la WCS, al museo, que he ido a una presentación de la SDC de la anterior semana, donde han presentado ellos el impacto que tienen las áreas protegidas y cómo podría traducirse en estos recursos para el país, entendiendo la protección del medio ambiente y los servicios ambientales, y han utilizado como base la información que han generado ambas instituciones, ¿no? Entonces, estamos viendo uno de los impulsos que habíamos visto desde el principio, que hay que utilizar esta información, ¿no? Y generar subproductos. Ya esperamos contar con la SDC en unas 2 semanas, cuando terminen el producto de manera oficial, y tal vez volver a tener a Ariel, a Hugo, tal vez acá, donde ya podamos cruzar un producto con un subproducto y ver los impactos que estamos teniendo. Así es, para todos ustedes que nos han acompañado durante esta segunda temporada y también desde la primera, hemos abordado gran cantidad de temas, desde lo básico que es conocer qué es la información geográfica, cómo se utiliza, cómo la encontramos todos los días, hasta hablar también a veces de temas muy técnicos como el tema de la información geográfica, pero a nivel satelital, espacial, entre otros, en búsqueda de que todos los que nos escuchan, nos ven, puedan tener ese conocimiento de cómo se hace esta labor a nivel nacional y cómo es que la misma nos ayuda, el uso consciente de la información, la valoración, el empoderamiento de la misma, dónde inicia, dónde llega, cómo es que se estudia, cómo es que se puede interpretar, analizar, en fin. Hemos tocado grandes temas, pero sentimos que todavía estamos empezando para que podamos conocer mucho más de esto. En ese sentido, quiero ceder la palabra a Susan, es la primera vez que nos acompaña. Bienvenida, por favor, adelante. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Feliz de estar en este espacio porque la idea nació y realmente para nosotros es muy importante que este lenguaje no sea solo técnico, sino que sea un lenguaje, si se puede decir, universal, que desde que nuestros niños puedan interesarse sobre estos temas, porque no solamente es, como decimos, un rubro técnico, sino ahora ya se ha convertido en un rubro mucho más amplio, donde no solamente ya nosotros, digamos, los profesionales como tales debemos utilizar, sino que también desde un niño debe aprender ya a poder manejar y saber cómo puede ubicarse dentro de lo que es un mapa, un visor, un geovisor, ¿no? Y ellos ahora más que nosotros se ubican de esa manera, ¿no? Hasta para poder decir, ir hasta la escuela o a la casa de sus amiguitos, así, pásame la ubicación. Y de verdad, se ha vuelto tan necesario, y es por eso que también nosotros hemos visto esta necesidad de que veamos más allá de lo que se puede ver, digamos, coloquialmente. Exactamente, voy a aprovechar las palabras de Susan para ya introducirla a Ariel en la conversación sobre el tema del grupo objetivo al que hemos generado la información, que me parece un tema interesante lo que decías, que hay que pensar en un grupo más amplio, ¿no? Entonces, hemos hablado sobre las zonas de conservación, en tu caso de prioridades de conservación, y ahí la duda que nos ha quedado pendiente tal vez es ¿a qué grupo hemos apuntado cuando han hecho este tipo de trabajo? Perfecto, bueno, primero buenas tardes, Luis César, Cintia, Susan, es un gusto estar acá nuevamente, agradecido por la invitación, y justamente al generar este tipo de cartografía lo que tenemos que conocer es, en primer lugar, a quién queremos que llegue la información, quién la va a manejar. Y bueno, como hemos trabajado de la mano del museo, esto era para poder responder la estrategia que se tiene del 30 por 30.
de llegar al 2030 protegiendo el 30% del territorio nacional, que es una meta que se tiene, y por ende el objetivo al que debería manipular esta información o manejarla y presentarla, como lo has mencionado al principio, es el Estado. No es el Ministerio de Medio Ambiente el que tiene que utilizar esta información para fortalecer los pilares que tiene de la planificación y conservación del país y apuntar a las metas y compromisos internacionales que tenemos. Excelente. Y ahí teníamos junto con esto algunas dudas cuando hablábamos en el capítulo, y también hemos hablado con los del balance hídrico, no sé si se acuerdan, con el Gustavo Ayala, exactamente, perdón Gustavito, con el Gustavo, sobre el uso de la escala de la información, que es muy importante en el sentido de que esta información se ha vuelto base, como decía Liz también en ese capítulo, para la planificación. Entonces, realmente podemos utilizarla, podemos aplicarla. Si bien yo he pensado en el Estado que lo utilice, pero mis usuarios hacia abajo pueden ser otros también. Sí, como lo hablábamos también en el capítulo, específicamente, el mapa está hecho a escala nacional y está pensado a una escala de paisaje. La escala de paisaje podemos hablar de grandes corredores de bosque, de bloques más grandes de lo que es un municipio como tal, pero sí puede acceder a un municipio, hacer los cortes y por lo menos interpretar la información y tener como una referencia de qué áreas son las que tienen mayor concentración de la biodiversidad, estos altos valores que lo mencionamos en el mapa. Y ya para llegar a un nivel mucho más preciso se necesita trabajo de campo, por supuesto, ¿no? Y es algo que hay que ir empujando. La investigación científica es un papel fundamental en este tipo de mapas. Sin esta investigación científica de biólogos que están en campo levantando muestras de especies para ver registros, etcétera, no se puede construir este tipo de información que tiene que venir del campo. No podemos hacer simplemente modelos, ¿no? Entonces, es cómo vamos bajando hasta ver qué es lo que espero de esta información como tal, ¿no? También doy la vuelta a la pregunta, más allá de quién lo va a usar, es cómo puedo usar yo esa información y cómo puedo mostrarla alrededor o a mis otros actores que son parte de mi municipio, no actores de tal vez caminos, actores como minería, actores como productores. Hay muchos actores dentro de un municipio, la cosa es cómo yo puedo utilizar esta información, socializarla, sensibilizar y encontrar un equilibrio de planificación un poco más estratégica, si vale el término. Me parece que tal vez podríamos concebirlo como un trabajo circular, que va, viene, porque va mucho de lo que, claro, cómo utilizamos esa información, pero también quién la utiliza, pero del otro lado. Creo que uno de los aspectos que más me interesa a mí en este ámbito es el tema de la planificación. Lo llevamos con el tema del balance hídrico, ¿verdad? Para el tema de la sequía o también para el tema de las lluvias, para que, por ejemplo, pienso que uno de los públicos beneficiarios de la información geográfica son directamente o deberían ser directamente las personas del área rural, porque básicamente su economía gira en base a la agricultura. Pero la pregunta desafiante, ¿realmente llegamos a ellos? Porque si bien llegamos con instituciones municipales, locales, sectoriales, entre otros, ¿cómo podemos verificar que esa información llega al destinatario final? Que al final es una persona del campo, un agropecuario, que no piensa en la extensión geográfica de Bolivia o en los programas que llevamos adelante, sino en su cultivo, en la hectárea que tienen. Entonces, yo pienso que sería un buen punto para analizarlo si realmente llegamos o cómo llegamos. Bueno, en el tiempo que estoy trabajando y me ha tocado visitar varios municipios, una de las principales debilidades que se tiene o se identifica es no tener el suficiente personal profesional que atienda las demandas como tal del municipio, ¿no? Y principalmente geógrafos en municipios es muy difícil encontrar, ¿no? Si bien ya agrónomos ambientales, ingenieros civiles, etcétera, manejan lo que son sistemas de información geográfica, la teledetección, son especialistas en distintas temáticas, no dan tanto el soporte técnico que damos como tal los geógrafos que nos partimos a distintas áreas, ¿no? Entonces, el cómo llegar hacia un nivel de productores, creo que es más un tema de cuánto invierte el municipio en contratar más profesional técnico que pueda
también apoyar a los municipios y hacer capacitaciones, tener reuniones y socializar este tipo de información. El agricultor está enfocado en su agricultura, en patrones específicos del clima, etc. Y se va a enfocar más en cómo mejorar su producción, más de cómo mejorar la parte espacial, ¿no? Pero si el municipio tiene buena información espacial, pues va a ser de la mano. Las estaciones meteorológicas locales son fantásticas, pero tenemos muy pocas en el país. Y cómo acceder desde un celular ya no es de otro mundo, simplemente son capacitaciones locales que se pueden ir realizando, ¿no? Claro, justo eso nos hablaba el Gustavo, ¿no? ¿Te acuerdas del tema de cuando hablaba sobre las predicciones o proyecciones climáticas que tenían los locales y cómo podían utilizar esta información? Y ahí, a ver, vamos a tratar de contactarnos con los del BDP, que ellos están utilizando estaciones locales para hacer estas predicciones o proyecciones meteorológicas o climáticas, si quieres, para ir viendo cómo va a ir en la producción. Pero sí es un tema fuerte el que toca también Liz en ese punto de... Yo entiendo, voy a tocar dos aspectos. Por ley, en la 602, tienes que tener un funcionario técnico por el tema de riesgos, exactamente. Pero cuando vas al lugar, resulta que hace agronomía, hace ingeniería forestal, hace riesgos, hidrología hace y todo. Hidrología, meteorología, todas las guías que te puedas ocurrir, hace él. Entonces es un funcionario que no tiene tiempo para todo, ¿no? No tiene la cobertura, ese es uno. Y el segundo es que muchas veces, y es verdad, lo estoy repensando ahorita, no pensamos en la persona, pensamos en planificación, pensamos en escalas súper grandes, pensamos en nuestro PTDI, pensamos en nuestro PCDI, en nuestro plan, pero el local no está teniendo la información, como decía Liz también en su momento, cuando, si no me equivoco, cuando hablábamos del observatorio, ¿no? Del lago Titicaca, y eso le llega al poblador a no. Eso es lo que tenemos que lograr, ¿no? Ahí también creo que es importante analizar es la parte económica, ¿no? Porque si el municipio se ve orillado a que tenga un solo personal para tratar los 5 o 6 temas que tenemos, es porque por X o Z motivo no puede acceder a más técnicos o a más profesionales, ¿no? Incluso hay algo que me ha parecido muy interesante dentro de todo lo que hemos visto, es que siempre el relevamiento de información va por 2 sentidos, ¿no? Uno que es campo y otro que tal vez es de la manera a distancia, ya utilizando drones o imágenes satelitales, pero para todo eso también es una parte económica. Y para la parte local, ¿qué sería lo más óptimo, ¿no? O contar con trabajo de campo o contar con una información mucho más con mayor resolución que nos puede dar, digamos, una imagen, ¿no? Ahí ya tenemos otro tipo de costo, otro tipo de planificación dentro de lo local. Entonces, creo que también una gran limitante es la parte económica, ¿no? Dentro de lo que es la planificación. Y ahí es lo que también veo, por ejemplo, ha salido el mapa de huellas humanas, ¿no? Sí, no sé, digamos, si has hecho el ejercicio de alguno de los técnicos del municipio que ha podido agarrar ese mapa y ha dicho, ¿con qué cuenta mi municipio de manera, tal vez de una escala nacional más grande? Creo que nadie ha hecho todavía ese análisis y no saben, digamos, si la puede manejar así, porque en realidad, si bien, digamos, muchas veces lastimosamente se maneja la información nacional, no hay ese piense, ¿no? Más allá de, o sea, tengo esta información, acá me está diciendo que tengo que ver estas áreas protegidas, entonces, ¿qué más hago, no? Entonces, ahí bajaría mi escala, ¿no? Sería mucho más grande, tendría que ver respecto a esta información, planificar, decir, bueno, esta especie, porque algo interesante que decían, tenemos 46 especies que están dentro de nuestro plan a nivel estado, entonces yo por lo menos podría ver como técnico, decir, aquí está una de las 46, incluso puedo acceder a presupuesto, ¿por qué? Porque son priorizadas, ¿no? Entonces no hay ese cruce, ese análisis, y además de que también está limitante, ¿no? La parte económica. Sí, por otro lado, perdón, César, creo que aquí es importante hacer un mapeo de actores como tal, identificar en los municipios todas las organizaciones que existen, ganaderos, apicultores, agricultores, piscícolas,
absolutamente tener un levantamiento de todos los actores que se tienen para tener una planificación un poco más estratégica y no tan restrictiva, si vale el término, en el sentido de que muchos tal vez no se acercan a los municipios para dar la información porque le van a decir, ¿y por qué estás haciendo en esa zona? ¿Y por qué estás haciendo ahí? ¿Por qué has deforestado tanto? Si tal vez esa información se hace más visible, más planificada, participativa desde las asociaciones, o como decía Cintia, este nivel de información lo bajamos a ¿quiénes? A las asociaciones. No vamos a poder llegar a cada productor como tal, pero sí puedo llevar la información a la asociación y ponerla disponible de cierta manera con que la maneje el presidente, vicepresidente, algún técnico que maneje más la tecnología, dejar acá está esta capacitación, esta información espacial, para que la puedan utilizar bien. Entonces creo que hay que realmente analizar bien cómo se maneja todo este tipo de información. No quiero echar flores a nadie ni echar tierra a otros, pero tengo una consulta en base a lo que acaban de decir ambos. Cuando tenemos el técnico que les decía, ¿no? Encargado de tema de riesgos, el todólogo de riesgos, amparado por la ley 602, que generalmente tiene 3 profesiones. O sea, él no, ¿no? O sea, contratamos a un especialista con 3 profesiones que por lo general son topógrafos, civiles o ambientales, ¿no? Son las 3 profesiones que vas a encontrar en ese espacio. Entonces tienen un nivel de especialidad bien lógico en un civil que vea gestión de riesgos, totalmente de acuerdo. Pero si le vas a dar todos los temas, entonces muchos de sus puntos van a estar sesgados. Y es lo que decías en un punto en el tema de no tienen geógrafos los municipios. A ese punto quiero llegar. Entendiendo tal vez que un geógrafo podría ser un médico general, que no tiene conocimiento específico en todo, pero tiene un abanico amplio donde puede aplicar lo que decía la Susan, ¿no? De poder identificar y de ese pienso, yo tengo este mapa, pero como decíamos en la temporada con el Ale, de un mismo cuero tienen que salir varias correas. Entonces, esa visión sí tiene. Ahora, te voy a poner un ejemplo sobre esto. Si vos haces un relevamiento de cuántos drones se han vendido a los municipios en el país, te podría decir que cada municipio tiene de 2 a 3 drones. Entonces, capacidad hay. Ahora que el técnico no sepa utilizar el dron y piense que solo es para topografía o esté en el área, no te enojes, de comunicación y solo saquen videos, pero no hay alguien que pueda darle varios usos a esta herramienta, te digo, ¿no? Más por ese lado. Entonces, creo que por más de que tenga tecnología, tenga dinero, nos estamos restringiendo. Entonces, mi pregunta final después de toda esta charla es ¿qué tanto impacto podría producir este cambio del enfoque del profesional en ese puesto específicamente? Y tal vez yo identifico, ponte, un área protegida, yo no lo voy a hacer porque yo he identificado, pero no es mi especialidad. Voy a buscar un especialista que darle el tema. No sé si esa sea la forma en la que están planteando. Primero voy a responder. Atacalo. No, es que lo que dices es muy interesante, porque si se han dado cuenta en estos 5 capítulos, las personas que nos han venido a hablar, los técnicos que nos han venido a hablar, son expertos realmente en su tema, ¿no? Estamos nosotros, de acuerdo a la ley, estamos pidiendo personal con esa expertise, ¿no? O sea, porque ellos, o sea, ¿quién va a entender los datos? ¿No? Ese experto, biólogo, un biólogo, tal cual, o sea, un hidrólogo. Porque ahorita, por ejemplo, el mapa que nos decimos de las huellas humanas, si yo no tengo idea, por más técnico que sea, por más ingeniero que sea, no le voy a dar esa capacidad a la información. Ya. Entonces, ahí yo también digo, yo creo que es muy importante es esa parte de la formación, ¿no? Porque, como decías, ¿no? O sea, nosotros como geógrafos podemos tener una visión mucho más amplia, pero la parte de expertise, digamos, ¿no? O sea, el hidrólogo, o sea, las cosas que nos ha hablado Gustavo, o sea, yo tenía una idea, pero a ese nivel del balance hídrico, claro, de cómo se maneja, de cómo ayuda esto a la planificación, es como decir, yo te doy el mapa base, sí, pero él lo va a especificar, ¿no? Exacto. Pero ese nivel de tecnicismo en los municipios es muy difícil, ¿no? Entonces ahí también tendríamos que ver cómo hacemos esto, ¿no? Cómo tratamos de igualar esto. Voy a defender. Voy a hablar del papel del comunicador aquí.
No, pero creo que parte de algo muy importante que quiero acotar con lo que dice Susan y que hemos hablado precisamente esta temporada, si no estoy mal, ha sido con la Agencia Boliviana Espacial, Sí, y creo claro. que ha sido un poco también con el tema del lago Titicaca, en el sentido de que hayamos abordado de que ellos tienen información, pero un especialista puede leerla, pero antes, en ese proceso de captura y lectura, y luego información, interpretación y demás, creo que hay un papel que puede jugar muy a favor si lo sabemos manejar, y es el tema de la educación, porque parte de ellos nos decían, estamos trabajando también en el tema de poder capacitar para el tema de hacer la lectura en el trabajo de campo. Y en este tema me voy otra vez al campo. En las comunidades, en las unidades educativas, en el ámbito de educación se tiene algo que es el bachillerato técnico humanístico, que es un área técnica en la que al estudiante se le forma técnico medio para que pueda salir también con un título que lo pueda ayudar, ¿no? Más tema técnico. Pero son, dependiendo de la zona productiva o qué potencialidad tiene el municipio, se tiene como gastronomía, metalmecánica, tienen lo básico, ofimática, entre otros corte y confección y demás. Claro. Pero este público, que es un actor vivo de la comunidad, que es hijo o hija descendiente de agricultores, productores y demás, es un campo, mejor dicho, es un nicho ciudadano muy grande para poder trabajar en la captura de la información en el campo, creo yo. Si la lectura lo hace un especialista por temas económicos, se puede trabajar en la capacitación para que puedan ser parte ellos de ser el recojo de la información para que llegue al fin último de lectura, porque estoy segura que los que mejor conocen la geografía de su zona son los que viven ahí. Entonces, ese es un potencial que yo lo hemos mencionado esta segunda temporada y creo que es fundamental que lo podamos tomar en serio. Obviamente no va a ser un nivel especial, súper grande o un nivel técnico mayor, no, pero tomando en cuenta que tenemos esta escasez de manos y teniendo la oportunidad de que se pueda tener esta parte viva del recojo de la información, es un punto que puede ser de gran potencial, porque al final siempre nos preguntamos y detrás de cámaras, cuando iniciamos el podcast hace 2 meses y más, Wow, sí. cuando empezamos, detrás de cámaras le preguntaba a César, ok, súper técnico y todo, pero muy bonito los másters, los diplomados y todo, pero explícame en facilito a quién le sirve la información. Y él me dice, pero no, se utiliza así y así, que los mapas, súper, tú eres especialista. Pero al final en fácil, ¿cómo le digo a un estudiante, a un maestro, a un agricultor, cómo le sirve la información geográfica? Y es lo que hemos venido respondiendo en las 2 temporadas. Porque le sirve día a día, porque es el trabajo que utilizamos todos los días, pero al final no lo identificamos. Sí, cerramos el programa y está respondido. Nos has matado. Tienes razón. Dale, Susan. Tienes razón. Justamente en el programa de la LTA dijo una frase que me gustó mucho, ¿no? Y que creo que llega a lo que queremos nosotros, el objetivo. Dice, no se puede gestionar lo que no se conoce. ¿No? O sea, parece una oración tan sencilla, pero es cierto. O sea, si yo no sé qué hay en mi municipio a esa escala, ¿no? ¿Cómo voy a poder saber los problemas o enfrentar los problemas o ver las riquezas o las fortalezas, ¿no? Y muchas veces la información que se adopta o que se tiene es a nivel nacional, pero para mí es esto, ¿no? Es decir, bueno, tenemos esta información, ahora la bajaremos, la analizaremos, la procesaremos, porque me está dando, por si quieren decir, un pantallazo que está viendo, si quieren a macro, de mi municipio, pero lo tengo, no es que no, puede ser muy macro, incluso puedo, digamos, el mapa de bosques, decir, aquí dice que aquí hay bosque, como dice la Liz. O sea, ¿quién va a conocer más? ¿No? El que vive. Y el que vive va a decir, bueno, sabes que aquí me dices que hay bosque, pero no. Y deberíamos tener ese análisis, incluso los PTDI yo creo que debería funcionar a eso. O sea, sí, miren, tengo esta información a nivel nacional, es la que hay. Pero hacer un análisis más profundo de esa información y decir, bueno, o sea, sí, entiendo que sea a nivel nacional, pero entonces, no sé, hacer esa propuesta, ¿no? De mejorar esta información, porque en realidad
ahí voy, ¿no? O sea, ¿de qué sirve una información que tal vez puede ser incompleta a ese nivel? Porque todo depende del ojo que lo mires, ¿no? La escala que tú lo mires. Y ahí entra, perdón, igual complemento un poquito esa parte de cuánto cuesta tener la información también, ¿no? Lo que decían, es fácil decir también, el que vive en el lugar tiene la información, no va a poder sacarla, el que sale a estudiar a la ciudad, ¿cierto? Pero el que sale a estudiar a la ciudad volverá a trabajar en el campo si no hay medios para trabajar en el campo, Claro. ¿no? Entonces es otro círculo que se genera negativo, si vale el término. Y por otro lado es cuánto se invierte. Tú has hablado de por municipio en promedio se puede tener hasta 3 drones, pero el dron será la mejor herramienta ahora, como decías, para ver inventarios de bosque, Claro. por qué tecnología lidar, cuánto cuesta, cuánto invertimos, cómo podemos validar para los bonos de carbonos, estas grandes, lo que se busca al final siempre son financiamientos, fondos para que todo, para que se desarrollen las cosas, ¿no? Para que haya un desarrollo. Entonces, ¿cómo invierto para obtener la información que realmente necesito y que sea precisa, ¿no? O sea, el técnico que va al campo caminando 3 días para llegar a los inciensales, por ejemplo, ¿cuánto le cuesta esa información? A inciensales de los que se acopia el incienso de los árboles, la resina, ¿no? O el copal como tal. Entonces, Vamos a poner un video que nos explique lo que está diciendo la vida. La cara de sorpresa es... o los paños de jatata como tal, ¿no? Que muchos vemos bonito en un parrillero la jatata, pero ¿de dónde viene la jatata? ¿No? Los productores, ¿cómo sacan por el río? ¿Cómo lo sacan? ¿Y cuánto vale ahí en el in situ? ¿Y cuánto valen las capitales? ¿Y cuánto gana el que acopia todo esto, digamos, ¿no? Entonces sí son distintas escalas de trabajo, y pensar cuánto cuesta la información creo que también es... ¿Y dónde la voy a almacenar la información? Claro. ¿No? Hace rato también decías de los drones, pero no solo es comprar los drones, es comprar discos duros, es comprar una buena computadora. Hay que capacitar al personal técnico en no solo un curso, en muchos, hasta que realmente tenga una expertise, ¿no? Entonces, es algo bien amplio todavía. Que yo te digo del dron porque estamos comprando, como cuando tu hijo te pide, quiero cachos y no juega ni fútbol, ¿no? Y quiere, porque ha visto en la tele. Has tocado temas los dos han tocado tantos temas que yo no me he traído bolígrafo para anotar, pero voy a ir de atrás adelante en lo que me voy acordando. Esa es una frase importantísima y la voy a marcar en piedra y la vamos a poner en todas las redes. Información que se convierte en plata. Eso es muy importante. Si no le ves ese beneficio, no vas a levantar información. Y vamos a ir a lo que decía de los bonos de carbono, bonos de compensación si quieres, ¿no? Bonos de carbono es una palabra que no se puede utilizar todavía, pero vamos a utilizar la compensación por resultados, ¿no? Yo estoy protegiendo una tierra y tengo que demostrar que esto se está protegiendo y páguenme dinero por esto. Entonces, si lo convertimos en financiamiento, la información, claro que va a ser muy importante. Y eso nos falta un poco, no es necesario quitar esa mirada sesgada que muchas autoridades tienen, porque muchos alcaldes llegan con la idea de hacer canchas, hacer colegios, hacerse famosos, que su nombre tenga una calle y fin de la historia y me voy, ¿no? Pero nunca piensan en dejar un legado para su municipio y que este municipio pueda anotarse 10.000 hectáreas de bosque y que este bosque empiece a generar recursos cada año y al final de cuentas... Simplemente sin tocarlo. Sí, no lo toquen, déjenlo ahí. Exactamente. Porque sus funciones ambientales son mucho más grandes y de en lo 20 que años mis nietos van a pagar con ese bosque colegios, van a pagar asfaltos mucho mejores de lo que te estoy dando ahorita, ¿no? Y la inmediatez. Ay, perdón que te corte, César. Creo que dentro de estos capítulos que hemos podido ver es la importancia de la temporalidad de la información. También. ¿Y por qué te digo, no? Para llegar al análisis que acabas de decirme, ¿no? Esto es una reserva. Por ejemplo, el mapa de conservación ha sido 40 años de información. El mapa hidrológico, en su primera versión, 36 años. Segunda versión, 40 años. Entonces, si te das cuenta, incluso del ALT, ¿qué nos decía el ALT? Tenemos una base de datos histórico realmente fuerte que lo estamos poniendo a disposición. Pero es que si no sabemos una línea base, si no medimos lo que tenemos, ¿cómo vamos a saber a dónde vamos a llegar? Igual, ¿no? O sea, por ejemplo, por eso es interesante lo que yo digo, el mantenimiento de la información, ¿no? O sea, muchos dicen, y justamente hablando del catálogo de objetos que hablábamos, decía, ¿no? Había una parte, decía la temporalidad, pero estábamos discutiendo, dice, no es importante, le digo, pero no, le digo, o sea, en los ojos de quién no es importante. O sea, en el momento que yo voy a necesitar ver el pasado,
esa información sí me va a importar, sí me va a interesar y sí me va a servir para planificar ahora. Porque, por ejemplo, lo que ha pasado, ¿no? Los registros antiguos de inundaciones y algo que siempre te dicen los abuelos. Sí, dice, me acuerdo mucho de mi abuelo que decía, ¿por qué han construido ahí el hospital? Si eso se va a inundar en un tiempo. Y eso es memoria, y la información, y cómo se guarda esa información es memoria. Pero muy pocos hacen ese ejercicio. Las instituciones realmente, por ejemplo, la WS, realmente digo, o sea, si quieres buscar información de biodiversidad, ellos tienen información de años. O sea, claro. O sea, y eso es lo que tú dices, por eso, para llegar a eso, decir, mira, esto nos funciona o esto sirve, es porque se está manteniendo esa información, se está manteniendo esa continuidad, incluso para que no muera nuestra información, decir, digamos, el bosque del 2018 al bosque del 2023 nos va a dar ese parámetro, incluso cruzando con el mapa de huellas, qué es lo que está pasando, a qué especies estamos afectando, y eso muchos pueden decir, y a mí qué me importa que se mueran los animales. Hermano, no vas a tener agua, claro. Estás afectando una biodiversidad que el día de hoy muchas áreas van a estar con sequía y otras áreas van a estar inundadas y no vamos a tener este equilibrio. Pero ahí recuperemos lo que ha dicho la Liz, la unión entre saberes y conoceres, que es muy importante. ¿Qué pasa con este abuelo? Él sabe, pero no lo sistematiza. Claro. Pero ahí viene un conocedor que sí ha sistematizado. Y hay un chiste que decían, ¿no ves? Me has venido, me has dicho algo que yo ya sé y algo que no me interesa. Pero sí, es que yo lo tengo en una base de datos. Sí. Claro, pero el abuelo, claro, lo tengo en mi tablet, pero el abuelo lo conoce. Entonces tenemos que encontrar esta fusión también en algún punto. Es muy importante que los locales también nos vayan dando algún tipo de información donde a ellos también les interesa, es verdad. Porque puede ser que ya ha pasado en el Maya, han ido a hacer levantamientos y resulta que han hecho la presa en una cuenca que ellos han considerado que era la óptima, ha venido una riada y se llevó la cuenca, ¿no? Y dijeron, pero nuestros datos decían que no. Sí, pero 20 años de datos, nosotros como vivimos aquí hace 100, o sea, sabemos lo que va a pasar y es verdad. Entonces, esos saberes y conoceres tenemos que integrarlos, sí. Creo que es mucho, muy importante. Y ahí también, haciendo un paréntesis, es preguntarse desde cuándo en Bolivia realmente utilizamos información espacial. No, los SIG como tal, los sistemas de información geográfica, más o menos desde 1960, que están en su auge o que empiezan a darse a conocer. Pero en Bolivia hace cuánto que recién estamos utilizando, y si nos damos cuenta, siendo críticos, todavía estamos pisando tierra de qué hacer con esa información. Quizás vemos resultados de afuera y queremos aplicarlos ya, pero ¿hace cuánto que tenemos computadoras adecuadas, buenas? Cuando estábamos en la universidad, ¿qué tipo de equipos teníamos? ¿Podíamos acceder? ¿Cómo era la información? Pueden sonar 15 años, pero ya hace 15 años, 20 años, pero 20 años serán ya, pues sí, ya tenemos información de tiempo. Exacto. Entonces, realmente hemos puesto buenas bases con esta información para que ya demos pasos más grandes luego. Como yo les mencionaba en el capítulo, hay universidades que generan información a nivel mundial y es información que la utilizamos, universidades. Pero ¿cuántos años tiene esa universidad para ya estar brindando ese tipo de servicios, ¿no? Entonces creo que también es algo para reflexionar, de que todavía estamos en los primeros 20, 25 años de información espacial tal vez. Sí, y estamos en pañales. Estamos empezando. Quiero destacar 2 puntos, yendo un poquito atrás de lo que decía Susan. Creo que es algo histórico, que es la primera en cortarle la palabra a César, porque eso usualmente no sucede en el programa. No, pero es peor. Pero te agradecemos para que no acapare tanto. Y creo que este es un buen punto para que defienda mi carrera, porque en este espacio en el que influyen tantos actores, los que generan información, los que la reciben, el medio, el modo, el canal, entre otros, esa interdisciplinaridad, multidisciplinaridad, creo que es fundamental porque siempre me repite César que a veces me dice, los geógrafos somos muy técnicos, hablamos súper técnico, ¿no? Y sí, pero poder aunar fuerzas con el tema del tecnicismo, pero poder convertir, o sea, ese puentecito entre lo que es técnico y lo que es entendible para nosotros los ciudadanos de pie,
entra la comunicación, que es vital. Por supuesto. No solo es tener el tema de la información en grueso, en lo que nos prestaba, ¿verdad? No sé si era el balance hídrico, que sí. era una cosa de más de 400 páginas, pero ¿cómo lo traduces en algo que sea digerible, entendible, que tenga todavía el alma, el contexto, la información gruesa, pero que pueda ser realmente digerible para las personas, ¿verdad? Sí. ¿Y saben quién juega ahí? Los Por eso te tenemos comunicadores. a ti, sí, claro. No, es que es verdad, no podemos mostrarlo. Entonces, yo creo que ese es un punto de fortalecimiento que para futuro nos tiene que complementar en el área geográfica, que es que completemos esa información circular, desde donde empieza hasta donde llega el feedback, pero que podamos complementarnos entre todos los actores de este proceso que tiene que ser, como dice Ariel, circular, porque parte de acá, vuelve con más correcciones y demás, y es parte del trabajo que hacemos también nosotros acá, ¿no? Y convertir toda esa información que es gruesa en algo fácil es, creo que, otro de los grandes retos que tiene el área de información geográfica, de la geografía, y parte de muchas cosas, el equipo, la especialidad del recurso humano, entre otras, pero creo que el inicio, ya tomando en cuenta que tenemos décadas de datos, creo que es el punto exacto para medir enfoques y trazar caminos para que de aquí a 10 o 20 años podamos decir, no, ya no estábamos empezando, sino ya estamos a la mitad o ya estamos avanzados. Y también la voluntad, ¿te acuerdas que el Gustavo nos decía? Es para nosotros difícil decirlo en fácil, ¿no? Nos gusta hablar técnicamente. Claro. Y eso hablábamos con Lalis también y decíamos, es claro, es que cuando hablas más técnico pareces más inteligente. Entonces, entre cosas más complicadas dices, parece que realmente sabes de tu tema. Y más bien es al revés. Yo tenía un jefe que me decía, viejo, no te entiendo. O sea, entre más lo complicas, no pareces más inteligente. Más bien parece que no me estás dejando soltar. Y lo que dice, creo que Lalis es una ayuda fuerte. Es que ahí va y volvemos a tu pregunta. ¿Para quién estamos haciendo esta información, no? Ahora, por ejemplo, algo que a mí me pasaba mucho en la parte que trabajaba mayormente como técnica era dar los reportes, ¿no? Y dar los reportes a la MAE, ¿no? Decir, bueno, en tal lugar se está incendiando y yo le daba hectáreas, ¿no? O le daba números o focos de calor. Claro. Y el otro era que, ¿Qué hago con esto? y claro, o sea, por eso te digo, la pregunta que tú vas, y también lo que parte con comunicación, esa planificación de cómo va dirigida la información, ¿no? O sea, si la información es a una parte técnica, sí, le va a interesar hectáreas afectadas, le va a interesar focos de calor, recurrencia, qué satélites, horas de todo ellos, ¿no? Pero si yo voy a hacer un reporte a la MAE, o por ejemplo, incluso el sistema del LT, ¿no? Me dice, está tanto para los pobladores, para los tomadores de decisiones. Pero te pones a pensar que muchas veces, digamos, la MAE no es el técnico de medio ambiente, no es el técnico geógrafo, no es el técnico. Entonces, para ellos, interpretarles un reporte es otro enfoque, ¿no? Que le tienes que decir, ¿no? O sea, es decir, esto es alto, medio, bajo. Claro. Así está alto peligro, ¿no? Si está medio, no, ya te puedes relajar. Pero incluso por eso te digo, es muy importante eso de a quién va la información y cómo vamos a comunicar esa información, ¿no? Incluso para las cuestiones de alertas, no es por como dices, no es por criticar, pero muchas veces he visto el reporte del tsunami y dicen, ¿no? Moderada, naranja. Yo igual ¿Se va a inundar o no? Tal cual, o sea, salimos del trabajo o nos quedamos. ¿Qué hacemos? Imagínate, por ejemplo, lo que ha pasado en España con el fenómeno de Dana. O sea, a mí me ha sorprendido mucho, o sea, porque decían, no nos han dado el reporte, la alerta temprana en el momento que... En realidad sí les han dado. Pero ahí hay un tema de voluntad, desde el geógrafo o desde el profesional que quiera mostrar, y otro, un tema de encontrar un comunicador, que en este caso, que hable el idioma. Porque vos puedes hablar con una persona y no te va a cachar nunca. Pero si en 2, 3 programas ya la Liz ya nos empezaba a discutir y hablar de las cosas, es porque entiende el idioma, ¿no? Y es así. Y lo mismo pasa con los informáticos. Vos puedes tener un informático muy bueno en desarrollo, pero cuando le pides un producto, no te entiende porque no habla el idioma espacial. Entonces, es también encontrar y hacer clic con esas personas necesarias para poder hacer esta comunicación. Claro, en el mundo de la conservación, por ejemplo, un buen comunicador es el que va a mostrar realmente los resultados que se han tenido de conservación como tal. Y lo que dice Liz sí es verdad.
Y lo que dice César, yo no puedo contratar un comunicador que haya estado trabajando, por ejemplo, en televisión para hablarle conservación, porque no es del área, no está metida en lo que, Claro, lo que no dices. entiende No entiende lo que claro. dices. Un programador puede estar, o un ingeniero de sistemas puede estar muy enfocado en lo que es seguridad, Claro. pero no me va a hacer programación de geoportales, porque Exacto. es otra cosa. ¿No? Entonces, en cada especialidad tenemos que buscar las mejores fichas que mejor se adapten a nuestra área. Y eso es lo que va a hacer funcionar realmente el cómo mostramos la información y hacemos llegar la información a los municipios. Y es algo que tampoco tienen los municipios. Un comunicador que recepcione y también difunda de forma correcta Que no le saque fotos al alcalde. ¿No? la información. A partir de la tercera temporada, este podcast informará para ustedes geografía y comunicación. Ampliamos. Ampliamos. Claro que sí. Es que creo que estos escenarios son fundamentales para poder ampliar la discusión sobre el tema, porque cualquier proyecto, empresa, entre otros, o aventura, inicia precisamente del análisis de las ideas, ¿no? Por eso también nace este podcast que es para ustedes, Ubícate, y felices de poder ya estar en esta segunda temporada. Ampliamos el tema de la información para precisamente poner sobre la mesa lo que creemos que podemos mejorar, lo que precisamente estamos haciendo ahora, con miras a la tercera y poder concretar ya acciones mucho más precisas en el ámbito de cómo podemos llegar con la información geográfica al destinatario final. Y seguimos preguntándonos y seguimos con nuevas respuestas y nuevas cosas para poder ampliar esto, que lo que hemos dicho, que creo que se resume en saber dónde estamos, para saber ¿A dónde vamos? Sí, es verdad. Es verdad, este es un primer paso, ¿no? Tener un espacio como este para poder mostrar las cosas. Y tal vez de aquí nacen, como dice la Liz, nuevas ideas, y también necesitamos que la gente nos apoye y participe en ese sentido y que nos diga, mira, si puedes condimentar con esto más, creo que pueden realmente entenderle a los demás lo que están hablando, ¿no? Con que ya hemos llegado a una buena cantidad de vistas, y eso discutíamos en Love, y bueno, gracias, en una forma cómica. Decíamos, es buena cantidad de gente que nos está viendo los videos para un tema que es tan especializado, digamos, ¿no? Entonces, si podemos contar con el apoyo de gente, de instituciones que nos digan, mira, esto ponle para que entendamos mejor, y esa interacción que necesitamos nos va a enriquecer realmente este primer paso y los muchos que nos quedan por delante, porque nuestro trabajo creo que está en mostrar lo que se hace por detrás. Y bueno, pausa. Quiero volver a lo que decía el Ariel en el tema de los años 60, que me ha quedado en la cabeza lo que decías de que de los años 60 están los sistemas de información geográfica. Mira, es cuando ha nacido mi viejo, digamos, ¿no? Más o menos por esos años. Y él es igual geógrafo y ahorita está ya cerrando su carrera de geógrafo, por así decirlo. Pero en toda esta interacción yo he encontrado un documento que se llama Análisis de Usuarios SIG, que lo han sacado la UDAP, la Unidad de Análisis de Proyectos, junto con el BIT en los años 90. Y de todo este documento, que son creo que 60 hojas nomás, dice en uno de los párrafos, a pesar de los esfuerzos que Bolivia ha invertido en la implementación de software, compra de equipos, no se ha visto la aplicación total de los sistemas de información geográfica en el Estado, y se prevé que el futuro sea, digamos, más negro, ¿no? Entonces yo le hice leer esto a mi jefe y mi jefe me dice, están igual hoy día. Y él es economista, ¿no? Y me dice, ¿qué diferencia tienes de los años 90, del año 93 creo que es este documento, y se los podemos compartir ahí en un enlace, con lo que me estás queriendo mostrar este año? Han pasado, mi hermana nació en los 90, si podemos ir por fechas así, ¿no? O sea, cuando mi viejo nacía empezaba este tema, cuando mi hermana nacía se ha hecho un siguiente análisis, mi hermana ya tiene 30 y tantos años, y ahora estamos en la misma situación tal vez, y hay que hacer un mea culpa y decir realmente cuál ha sido el pasito que hemos dado para que este documento deje de ser vigente hoy día, 30, 40, casi 40 años después, y se ha invertido mucho dinero. Y seguimos invirtiendo mucho dinero, y ahí digo el tema de los drones, o sea, estamos metiéndole plata, pero no se está traduciendo en algo impactante. En algunos campos, te voy a decir, ¿no? Por ejemplo, el mapa de bosques que está sacando la Dirección Forestal, me parece que se va a traducir en algo impactante porque te va a generar recursos. El mapa de conservación me parece que se va a traducir en algo impactante porque también te va a generar recursos, y lo estamos viendo en áreas protegidas, viendo el nivel de conservación y el volumen incluso de aprovechamiento de retención de gases de invernadero que puede ser.
Entonces sí se va a traducir en algo impactante, pero son 2-3 ejemplos que estamos teniendo y tendríamos que ver cómo esto va a impactar más adelante y eso hacer un mea culpa, ¿no? En algún punto. Espera. Que la primera cartografía de Bolivia, para Liz y para los que nos escuchan, que esta parte de la historia que es de los 50, no la llevamos en la U como historia justamente, se ha hecho en los años 50, 60 y se ha hecho con financiamiento de los Estados Unidos. En un proyecto con la USGS y el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que han hecho vuelos con avión por todo Sudamérica y se han llevado todas las fotos de Sudamérica a Estados Unidos y te han entregado cartografía por países. Hasta hoy estamos esperando otro proyecto de financiamiento que nos financie esta misma cartografía. Y lo que dice se traduce en esa historia, digamos, ¿no? No puedes esperar toda la vida que venga papá Estado y te diga cuánto necesitas para algo que a mí me interesa, pero quizás vos no le estás viendo el objetivo, ¿no? Y veamos que esta información se traduzca en recursos para que les interese. Sí, y también lo que mencionaba en alguno de los comentarios de uno de los capítulos es que la información espacial es muy poderosa y a veces es mejor ocultarla, ¿no? Para que realmente no se vean los impactos que se pueda tener de ciertas cosas. Y ahí juega un papel muy fuerte la parte política, ¿no? La parte de Estado como tal. De decir, porque ya se ha hecho evidente la información, puedo mostrar con este mapa algo grave que está pasando o algo muy bueno que está pasando, pero que tampoco me conviene mostrar eso, ¿no? Entonces es como dices, apago mi servidor y la información se queda ahí. Y eso es lo que hemos visto en muchos casos con la información, ¿no? Ahí está tal cobertura, ¿dónde está? Ya no se la encuentra, ¿no? Ya no está en el servidor, ya no es pública, ya no es visible, etc. Un ejemplo, hasta hace poco, hasta el 2016, uno podía entrar a descargar las cuadrículas mineras sin mucho problema, por ejemplo, ¿no? Ahora ya no se puede acceder a esa información, ¿no? Entonces, ¿por qué? Les dejo ahí para discutirlo tal vez en otro espacio, pero es información que puede ayudar muchísimo en la planificación, ¿no? Como tal de todos los municipios, para que no haya tantos conflictos internos, etc. Entonces, la información espacial es demasiado poderosa, es muy poderosa. Pero eso se ve de los dos lados, ¿no? Porque hay una frase que dice, los datos no mienten, pero se puede mentir con los datos. Exactamente. Entonces es como yo lo muestre también, ¿no? Y es un tema que hablábamos con muchas instituciones y les decíamos, mira, GeoBolivia está abierto para todos, públicos, privados, ONGs, lo que tú quieras. Igual que este espacio está abierto para todos, siempre y cuando no metamos ninguno de los dos un tema político. Porque cuando metes tu percepción de esto, se arruina todo el concepto de democrático, si quieres, ¿no? Entonces, ni nosotros ni los socios tienen que meter una interpretación política a los datos. Pero para que no se mienta. Ahí está lo que decía también Susan, el tema de tener coberturas priorizadas a nivel nacional que sean estratégicas en la planificación del país. ¿Cuáles son los recursos que más se extraen del país para generar esa economía? Prioricemos para que se actualice la información adecuadamente. Si estamos perdiendo algún recurso natural por un mal manejo, pues también hay que ponerle un alto a eso y decir, estamos afectando más de lo que deberíamos en esta área porque nos está quitando esto, digamos, ¿no? Entonces, y ahí te quería decir, en base a lo que decía Liz, justo lo que tocas ahorita, para un grupo vamos a hablar un grupo etario de los 40 años para arriba, incluso a mí deben ser los 50 para arriba, es un árbol. Y se ha identificado actualmente que la juventud está más preocupada por el medio ambiente que por otros temas. Entonces son dos percepciones totalmente distintas que tenemos que están chocando ahorita. Nuestra generación, si quieres, sí le importa el medio ambiente porque estamos impactándonos, y eso nos decía el Julio, mi generación ha vivido la desaparición de un lago, y en Oruro ha desaparecido el lago donde yo de chango iba a remar, y ahora vas y es un desierto. Entonces sí he vivido eso, sí estoy viendo esa desaparición. La generación de mis viejos, si quieres, han visto cómo han desaparecido las vizcachas en todos los cerros de La Paz, y estamos viendo esas desapariciones, estamos viendo cómo el popó se está secando y cada vez se hace más evidente y nos estamos asustando, digamos, ¿no? ¿Y qué pasa con estos otros grupos? Muchas veces un municipio y en los saberes locales, vos estás cuidando tu monte, como ven aquí verde, todo lindo, pero el de atrás del monte está destruyendo todo con minería y está avanzando, si quieres, ¿no? Entonces, si él no hubiese roto eso,
Tal vez juntos podríamos haber registrado todo ese volumen de bosque en un MRB y poder generar recursos. Pero lastimosamente a mi vecino se le ha ocurrido destrozar todo lo que era solo un árbol y ahora yo con mi poco volumen no puedo aprovechar, ¿no? Entonces, esta delgada línea verde que ven aquí atrás, que tiene 20 centímetros de ancho, es un espejismo, ¿no? Cuando yo paso esto veo una deforestación por detrás y algo dramático. Y Pero, es lo que... Sí, yo solo resalto una cosita chiquitita, perdón. El tema de la minería no es que sea mala, es cómo la estamos aplicando, ¿no? Puede ser planificada estratégicamente con estudios geológicos, hidrogeológicos, para realmente darle donde realmente hay una buena beta, ¿no? Y no ir picando y dejarlo todo como un pasivo ambiental. Es como efectuamos la actividad. Seguramente como ustedes, a nosotros el tiempo se nos pasa volando. Es una conversación muy profunda, interesante y útil para poder abordar estos temas. Pero ya cerrando, agradeciendo su participación, la segunda vez que viene Ariel, la primera vez que está con nosotros Susan, los invitamos nuevamente, como siempre, a nuestro podcast, a su podcast, el podcast de los bolivianos, para que podamos seguir creciendo en estos temas y aprendiendo juntos. Entonces los invitamos, por favor, unas últimas palabras ya para ir cerrando nuestro programa. No se peleen. Bueno, para cerrar, realmente decir que la información es una herramienta y donde vamos es cómo manejamos esta herramienta. Lo que sí invitaría es a este público es, como dicen, interactuar, a saber cómo nosotros podemos más ayudarlos a conocer y poder utilizar esta herramienta. De nada me sirve tenerla si no sé manejarla. Entonces este es un espacio que quiere eso, ¿no? Poderles enseñar o poderles darle la visión de saber cómo pueden apuntar con todas estas herramientas. Y nuevamente agradecer este espacio porque a veces son muy pocos los espacios técnicos que se tiene para hablar de estos temas y realmente motivar a la gente de que pueda comentar en las casillas, porque para nosotros enriquece mucho a dónde más podemos llegar, qué lugares más podemos alcanzar, ¿no? Así que con esta invitación me despido y sobre todo muchas gracias por este espacio. Bien, yo agradecer nuevamente por la invitación. Realmente es un espacio que nos libera de ciertas presiones y podemos comentar con más libertad quizás lo que pensamos como técnicos y las necesidades que tenemos como tal. Y también es un llamado, pienso yo, hacia las universidades y cómo este podcast puede llegar a las universidades donde manejamos este tipo de información. Porque bien lo decía César, o sea, nosotros ya estamos pasando y tenemos que impulsar a las nuevas generaciones, pero no para que estén en la misma rueda, sino se mejoren esa rueda, mejoren la información, porque son los que están dentro de, ¿no? Entonces creo que hay que trabajar mucho con la educación, con las universidades y apoyar, como decía también desde colegios, con algún programa desde GeoBolivia que se puede impulsar. Y tenemos grandes profesionales en el país. Capacidad técnica no nos hace falta, creo que nos sobra capacidad técnica, somos capaces de todo y simplemente es cómo manejamos la información de una manera responsable desde cualquier ámbito posible, ¿no? Sin mezclar la parte política como tal, pero de una manera mucho más responsable y transparente. Gracias, querido Ariel, gracias, querida Susan. Yo voy a dar mi cierre antes para de la despedida de Liz. Voy a recoger lo que acabas de decir al último. Nosotros estamos totalmente abiertos para poder apoyar a los colegios. Lo que ha dicho Liz en un principio es motivador. Y hay muchos docentes que quieren ir más allá, ¿no? Que están ávidos de conocimiento y a veces no tienen la herramienta muchas veces de cómo mostrarlo a sus estudiantes. Yo siempre les hago creo que ya les he comentado 3 veces, ya estoy viejito, cómo yo aprendí los límites en el colegio, ¿no? Bolivia nace en el punto tripartito y continúa por el río Acre y baja, pero nunca he visualizado la realidad del terreno. Entonces, tú lo has dibujado. O lo has dibujado, o sabes cómo es. Te dicen el río Acre y no te imaginas, porque tu concepto local es un Choqueyapu, digamos, ¿no? Entonces es lo más ancho que vas a ver en tu vida. Pero el río Acre es una inmensidad maravillosa y no lo vas dimensionando en ese sentido. Entonces, todas estas herramientas didácticas que podemos apoyar nosotros a implementar, y es una invitación abierta,
No necesitamos que venga toda la universidad, que venga un docente que quiera aprender, que diga un docente, yo quiero meter una herramienta como la que dijo Liz, quiero que mis estudiantes aprendan a levantar datos en el campo y que no crean que su universo solamente es la veterinaria, solamente es la metalurgia, sino que hay un mundo mucho más amplio que es la geografía, que es la geodesia, topografía, agrimensura y demás cosas, ¿no? Entonces, con un docente que venga, empecemos a hacer ese cambio paso a paso y aquí les brindamos toda la herramienta. Tenemos apoyo no solamente de gente de GeoBolivia, tenemos convenios con otras universidades, con las universidades que nos pueden ayudar en esto. Y es un espacio donde las puertas están abiertas, es orden del jefe que todos nos puedan visitar. Así que estamos para recibirlos. Yo sé que el Ariel está dispuesto a compartirnos su conocimiento igual de manera voluntaria y gratuita dentro de la comunidad de geógrafos. Pero es una comunidad a la que estamos formando, ¿no? Entonces quedan todos totalmente invitados y como decía Azú, compártanos lo que opinan de lo que estamos haciendo, cómo podíamos mejorarlo y algunos temas que les interese. Tal vez nosotros no estamos visualizando, ayer me decían, por ejemplo, el tema de patrimonio, ¿cómo lo pueden mostrar? Es un tema que no lo estamos tocando porque estamos muy metidos en tema medioambiental ahorita, no es el momento. Pero el tema patrimonial, si alguien tiene un tema, por ejemplo, de esto turístico o algún tema en específico, aquí estamos para ayudarlos, para buscar a la persona correcta que nos pueda ampliar este conocimiento y bienvenidos al programa. Gracias, Liz, como siempre. Gracias a cada uno de ustedes. Estamos seguros que no hemos terminado de abordar todos los temas, las preguntas y las ideas que teníamos para este espacio, pero estamos todavía con la energía, el ánimo para que en la tercera temporada podamos seguir con el mismo entusiasmo. Vamos a hacer más que sea más costumbre el hecho de que quitemos el micrófono a César porque se lo agarra. Vamos a tener más invitados, vamos a tener mucha más información y más interacción con ustedes, así que los invitamos. Gracias por acompañarnos en esta segunda temporada. Los invitamos ya en pocas semanas, en pocos días, a nuestra tercera temporada para que podamos cerrar este año con todos ustedes. Esperamos que puedan interactuar con nosotros, sigan acompañándonos y sigan con nosotros para saber dónde estamos, a dónde vamos. Este ha sido el podcast Ubícate de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia y de GeoBolivia. A todos ustedes, muchas gracias. Pachi.